Muy bien, si ya instalaste correctamente tu SQL Server, vamos a abrir el Management Studio y vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Hay dos formas de conectarse, de manera, bueno, con autenticación de un usuario y un password, o con la autenticación de Windows que utiliza tu usuario de Windows para conectarse a la base de datos. Yo voy a utilizar el usuario SA, que es como lo configuré por default. Si tú tienes conocimiento ya en esto y ya tienes un usuario o quieres autenticarte directamente con Windows, pues sin problema. Al final, lo que buscamos es conectarnos a nuestra base de datos. Muy bien, una vez conectados a nuestra base de datos, vamos a tener este apartado de databases y lo demás por ahora no lo vamos a tocar. Tenemos aquí ya dos bases de datos. Si tú no has instalado nada o es la primera vez que abres el Management Studio, probablemente no aparezca nada aquí. Ahora, hay varias maneras de crear una base de datos, mediante código o aquí, pues, de manera gráfica. Clic derecho, nueva base de datos. Vamos a hacer el primero presionando aquí en New Query, de manera que sea con código. Vamos a escribir Create Database y vamos a escribir, por ejemplo, demo DB y vamos a darle clic aquí en ejecutar. Esto va a crear una base de datos. Vamos a dar clic derecho en Database, Refresh y ahí ya tenemos el demo DB. Otra forma de crear esto de manera gráfica, dando clic derecho, New Database y aquí escribimos demo db2, por ejemplo. Y el efecto va a ser exactamente el mismo. Aquí ya lo tenemos. Si queremos eliminar una base de datos, vamos a hacer un drop database demo db2 y si refrescamos aquí, vamos a ver, refresh, pues ya no estará esa base de datos. Bueno, ahorita la eliminé así de fácil porque realmente no es una base de datos que no me estaba sirviendo. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado en cómo hacemos o aplicamos este tipo de consultas. El siguiente paso es cuando ya vamos a utilizar una base de datos. Existe el lenguaje SQL con el que nosotros podemos comenzar a crear tablas después de que ya tenemos nuestro modelo relacional. Sin embargo, si nosotros abrimos esta base de datos demo, le podemos picar aquí en el más, nos vamos a dar cuenta que si picamos aquí en tables, no tenemos ninguna tabla, a diferencia de las otras bases de datos que tuviéramos. Si las abrimos y exploramos las tablas, aquí vamos a tener pues las tablas en cuestión. Entonces demo es una base de datos en blanco, por lo que vamos a crear apenas las tablas. Pero el primer paso para hacerlo es usar el comando use y ahora sí elegir la base de datos que queremos utilizar. Ejecutamos esto y ahora sí estamos bajo el contexto de la base de datos DemoDB y ahora sí las sentencias que nosotros escribamos van a aplicarse directamente a DemoDB. Si no hacemos esto, probablemente tengamos un error porque el gestor no va a saber en dónde aplicar los cambios que vamos a escribir. Así que continuamos.